para contar una historia tiene que pasar algo o no hay historia que contar. Neta, el tipo no sabe. La mujer que estaba... No te pases. ¿Y luego qué pasó? Ya cuéntame pinchando. Ya estamos grabando. Pues, a ver, está bien, a ver. ¿Cómo? ¿Aquí estoy bien? Hay personas a las que les gusta mucho el chisme. Y yo soy una de ellas. Pero tú también, no te hagas. Echar el chisme es de humanos y si dices que no, es porque estás en el centro de alguna de esas habladurías. A nadie le gusta ser expuesto. Pero las razones por las que amas las historias escandalosas van mucho más allá de que seas una persona morbosa. Que sí, lo eres. No te hagas. En realidad, puedes echarle la culpa a la evolución del cerebro humano. Y a que hay chismes de los que no puedes escapar. No porque los protagonices, sino porque están perfectamente estructurados. Así que si lo que quieres es saber qué necesitas para contar bien los chismes, para contar buenas historias, estás en el lugar indicado. Ya dime qué pasó con Eddie, güey. Ya dime. Luego grabamos, no hay bronca. No, que hay tiempo. Está bien. Sigamos. En algún capítulo anterior ya habíamos dicho que el ser humano es un animal que habla. Pero no hablamos como los pericos, que también lo hacen, sino que estiramos el significado de las palabras porque necesitamos decir no solo lo que vemos que hay, sino lo que está pasando, o lo que pasó, o lo que podría pasarte. Porque hay dos niveles de profundidad muy distintos en decir hay esto, a pasa esto. En el primero señalamos algo y ya con eso decimos lo que está. Pelo, barba, nariz, ojo. En el segundo agregamos la dimensión del tiempo y expresamos cómo evolucionó eso que puede ser una cosa o una persona que antes estaba de una manera y cambió por lo que le pasó y ahora en el presente está de otra forma. Ese recorrido de las cosas y de las personas a través del tiempo se llama narrativa o contar historias o chismes. A todas las historias podríamos resumirlas así, en un lugar y en un tiempo, porque es muy importante que las grandes historias tengan contexto. Por ejemplo, estos inicios memorables. Hace millones de años, en una galaxia muy lejana. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía recordaría la tarde en que su tío lo llevó a conocer el hielo, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Decíamos, en un lugar y en un tiempo, a alguien le pasó algo y eso tuvo consecuencias. O bien, alguien hizo algo y eso que hizo tuvo consecuencias. Aquí distinguimos dos tipos de historias. En las primeras, el personaje principal es pasivo, es decir, ni se movió, ni se lo esperaba y le pasó algo. Órale. En el otro tipo de relatos, el personaje principal no es pasivo, sino activo, hace cosas. Es decir, alguien con voluntad propia capaz de tomar decisiones, de titubear, de hacer cosas, de corregir, de causar daño, o de hacer las cosas bien, o casi siempre de causar daño por querer hacer las cosas bien. Ese personaje activo afrontará con valor las consecuencias de sus actos, o al ver el lío que ha provocado, encontrará la manera de escabullirse. No hay héroes perfectamente rectos ni antihéroes absolutos. A veces está bien dar la cara, pero a veces está bien huir. Cada quien, yo no te juzgo. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar? En otras palabras, básicamente es un chisme. ¡Ya cuéntamelo! Espérate, ¿estamos grabando? ¿Qué? ¿Ustedes también quieren saber ese chisme? ¿A poco no? O sea, lo que sigue es hilvanar esos elementos de la historia o del chisme por medio del lenguaje. Los mejores chismes sobreviven por sí mismos independientemente de quién los cuente. Su historia es tan jugosa que puede ser contada en varios idiomas de muchas maneras a lo largo de muchos siglos. Por ejemplo, el chisme que me estaba contando aquí mi amigo Sando. Resulta que un chavo, 18 años, vamos a llamarle Eduardo, Eddie, estaba en Tinder siendo ignorado, como normalmente nos pasa a todos los hombres en esas aplicaciones, cuando hizo match con una guapa mujer en sus 30, vamos a llamarle Yolanda, y pues ya quedan de verse. Como dicen mis amigas, el colágeno es el colágeno. Durante unos meses se la pasaron bomba, de motel en motel. Él no tenía mucha experiencia en las lides amorosas, estaba chavo, pero ella estaba decidida a instruirlo. Ay, ¿por qué no tuve yo una maestra así? Resulta que los dos tenían su pasado que aún les afectaba. Él, por ejemplo, había chocado en la carretera y el conductor del otro auto murió. Pero como él era menor de edad, no pisó la cárcel. Por su parte, Yolanda era divorciada y aunque tenía 2 hijos de su primer matrimonio, andaba viendo qué onda con la vida. Pero ella tenía un pasado aún más oscuro. Siendo adolescente, quedó embarazada y como no quiso abortar, le dio una adopción. El problema es que nunca más supo qué fue de su hijo.
Hace poco se enteró que el papá del niño, que tenía su misma edad, habían estado en el mismo salón de la secundaria cuando se embarazaban, había muerto en un accidente. Ya tenía mucho que no lo veía y sintió feo. Desde que tenía la mayoría de edad, Eddie le dijo a sus padres adoptivos que quería conocer a sus padres biológicos. Ellos no estaban tan convencidos de que él buscara esas cosas de su pasado y trataron de disuadirlo, pero él insistió. Así fue como supo que su padre biológico había muerto en un accidente de auto. No solo eso, sino que era el mismo hombre que murió en el choque en carretera donde Eddie iba manejando. Pero eso no fue lo peor. Cuando supo quién era su madre biológica, le dio un ataque de ansiedad. Era Yolanda. Había estado saliendo con su propia madre y cuando lo supo, la mujer intentó suicidarse. Ya están antidepresivos y él se fue del país. Ya no lo hemos vuelto a ver. Pero lo más impresionante de la historia es que este chisme tiene 2400 años de antigüedad. Por lo menos. Es la tragedia de Edipo, Eddie, rey de Tebas, y de su madre Yocasta, Yolanda. Y lo escribió Sófocles, poeta trágico griego, en el año 430 antes de nuestra era. Y seguramente es una historia mucho más antigua que eso. Un chisme como ese, tan complejo, tan terrible, sobrevive a los siglos. ¿Qué ideas te llevas de aquí? Que debes investigar muy bien con quién sales en las aplicaciones de ligue. Que el cerebro humano ama el chisme, o mejor dicho, se alimenta de las grandes historias, y que los zombies se alimentan de cerebros humanos. Ah, no, ¿verdad? Eso no. Que todas las historias ocurren en un tiempo y lugar, tienen al menos a un personaje al que le pasan cosas o que provoca que las cosas sucedan, y que eso tiene consecuencias. Que los personajes que dan la cara ante la consecuencia de sus actos al menos tienen ese gesto heroico. En cambio, los que huyen son antihéroes. Que hay chismes que trascienden las épocas, las culturas, los idiomas, pero que será mejor escucharlos o leerlos de alguien que además sepa cómo contar historias. Esta sí está guapa, esta sí. No, esta no. Super like. Llévate estas ideas y aquí nos vemos en Tinder, digo, en Textura.